Faxineira cargó al hijo del patrón de 7 años en la espalda hasta su empresa y el motivo chocó a todos en la oficina. Suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. El invierno en Buenos Aires llegó más temprano ese año de 2024, trayendo consigo una llovizna persistente que parecía reflejar la melancolía que flotaba sobre la mansión de los Martínez, en el noble barrio de Palermo. Era una de esas construcciones imponentes de la década de 1940, con sus 3 pisos, jardín francés impecable y puertas de hierro forjado que susurraban historias de generaciones prósperas. Pero detrás de la fachada majestuosa, grietas invisibles amenazaban toda la estructura familiar. Graciela Fernández, conocida por todos simplemente como Graciela, empujaba el carrito de limpieza por el pasillo del 2º piso, sus pasos silenciosos sobre el mármol italiano. A sus 42 años poseía una belleza simple y natural. Cabello castaño siempre recogido en un moño bajo, ojos almendrados que reflejaban una sabiduría adquirida a través de años de observación silenciosa, y manos callosas que contaban historias de trabajo duro desde la adolescencia. Proveniente del interior de Minas Gerais, específicamente de la ciudad de Tres Corazones, llevaba consigo no solo la musicalidad de su acento, sino también sólidos valores que su abuela le enseñó. Hija, podemos ser pobres de dinero, pero nunca podemos ser pobres de carácter. Esa mañana de jueves, 15 de junio, algo estaba diferente. Durante sus 5 años trabajando en esa casa, Graciela había desarrollado una intuición casi sobrenatural para percibir las sutilezas del ambiente familiar. El silencio que reinaba en la mansión no era el silencio habitual de la elegancia, era el silencio pesado de la tensión no resuelta. «Buenos días, doña Graciela». La voz infantil de Miguel Martínez resonó por el pasillo, interrumpiendo sus pensamientos. El niño de 7 años apareció corriendo aún en pijama de Spider-Man, con su cabello castaño despeinado y los ojos verdes brillando con la energía típica de la infancia. A pesar de pertenecer a una familia privilegiada, Miguel tenía algo de frágil en su apariencia. Era más pequeño que los otros niños de su edad, con una palidez que denunciaba mucho tiempo pasado en ambientes cerrados. «Buenos días, mi ángel», respondió Graciela, su rostro iluminándose de inmediato. Era imposible no sonreír ante ese niño que, incluso rodeado de lujo, buscaba cariño genuino en los lugares más simples. «¿Ya tomaste café esta mañana?» «Aún no. La Carmen no vino hoy y mamá salió muy temprano para esa reunión de las damas del Instituto Benéfico». Miguel hizo una mueca al pronunciar las palabras, imitando inconscientemente el tono formal que escuchaba en casa. Graciela conocía bien esa rutina. Isabela Martínez, a sus 38 años, era una mujer de belleza refinada, rubia, alta, siempre impecablemente vestida con ropa de marca. Su universo giraba en torno a eventos sociales, reuniones de caridad, que funcionaban más como vitrinas de estatus social que como verdaderos actos de solidaridad. Sus ojos azules, que un día brillaron, con sueños y esperanzas, ahora parecían constantemente distantes, como si siempre estuviera en otro lugar, incluso cuando físicamente presente. «¿Y tu padre?», preguntó Graciela, mientras conducía a Miguel hacia la cocina. «Ah, ya salió para la oficina. Dijo que hoy tiene una reunión muy importante con unos japoneses que quieren invertir en la empresa». Miguel habló como si estuviera recitando una lección memorizada, algo que escuchaba repetidamente, pero no comprendía del todo. Eduardo Martínez era un hombre de 43 años, alto e imponente, con cabello negro ya mostrando los primeros hilos grises en las sienes. Heredero de un imperio empresarial construido por su abuelo en la década de 1960, llevaba el peso de las expectativas familiares sobre sus anchos hombros.
Su empresa, Martínez Asociados, especializada en importación y exportación de equipos industriales, era una de las más respetadas del sector, al menos eso era lo que todos creían. En la amplia y moderna cocina, con encimeras de granito y electrodomésticos importados, Graciela preparó el café de la mañana de Miguel con el cariño de quien cuida de un hijo. Tostadas con canela, leche con chocolate y frutas cortadas en formas divertidas. Era su manera silenciosa de compensar la ausencia constante de los padres del niño. «Doña Graciela», dijo Miguel, removiendo el chocolate con una cucharita demasiado pequeña para sus ansiosas manos. «¿Por qué mis padres siempre están ocupados? Anoche los escuché conversando en la oficina y mamá estaba llorando». Esa pregunta golpeó a Graciela como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo explicar a un niño de 7 años que sus padres estaban perdidos en sus propias ambiciones e inseguridades? ¿Cómo decir que el amor, a veces, se pierde en medio de tanto ruido de responsabilidades adultas? «Mira, mi amor», se sentó a su lado, eligiendo cuidadosamente en palabras. A veces los adultos se preocupan por cosas que parecen muy importantes, pero se olvidan de lo que realmente importa. Eso no significa que no te amen. A veces solo necesitan que alguien les recuerde lo que realmente importa. ¿Y tú? Nunca te olvidas de mí. Miguel sonrió, y en esa sonrisa Graciela vio toda la pureza de un niño que aún cree en el amor incondicional. Nunca, mi ángel, nunca. En ese momento, el teléfono de la casa sonó insistentemente. Graciela atendió, reconociendo de inmediato la voz de la secretaria de la escuela de Miguel. «¿Doña Graciela Fernández?» «Aquí es Fernanda, de la Secretaría del Colegio San Benito. Hemos estado intentando contactar a los señores Martínez durante 2 horas, pero sus teléfonos están ocupados o fuera de área». ¿Pasó algo? Graciela sintió que su corazón se aceleraba. «Miguel no vino a la escuela hoy y queremos confirmar si hay algún problema de salud o si es una falta justificada. Siempre llamamos cuando hay ausencias no comunicadas». Graciela miró a Miguel, que terminaba su café de la mañana tranquilamente. «Pero él está aquí en casa, señora Fernanda. No entiendo». «¿Cómo así? Tenemos registro de que debería estar en la clase de educación física en este momento. ¿Está segura de que es Miguel Martínez de la clase segundo? ¿Año B?» Una sensación extraña invadió a Graciela. Miró el calendario en la nevera y su sangre se heló. Era jueves, un día escolar normal. No había ninguna anotación sobre falta o compromiso médico. Miguel debería estar en la escuela desde hace 2 horas. «Miguel», se acercó a él con cuidado. «Hijo, ¿no deberías estar en la escuela ahora?» El niño bajó la cabeza, moviendo nerviosamente la cuchara. «Yo no quería ir hoy». «¿Por qué, mi amor?» «Porque hoy hay presentación del proyecto sobre la familia y todos los niños van a hablar sobre sus padres. Juan dijo que su padre le enseñará a jugar al fútbol el fin de semana. Sofía dijo que su madre hará un pastel de cumpleaños junto con ella. Y yo no sé qué decir sobre mis padres». Las palabras de Miguel resonaron en la cocina silenciosa como vidrio rompiéndose. Graciela sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero las contuvo. En ese momento, comprendió que la tormenta que se acercaba a la familia Martínez no era solo financiera o conyugal. Era una tormenta emocional que estaba destruyendo el corazón de un niño inocente. «Fernanda, ¿puedo devolver la llamada en unos minutos? Voy a resolver la situación y llevar a Miguel a la escuela», dijo por teléfono, su voz firme ocultando la perturbación interna. Después de colgar, se arrodilló frente a Miguel, sosteniendo suavemente sus pequeñas manos. «Mi ángel, tienes muchas cosas buenas para decir sobre tu familia. Tienes padres que trabajan duro para darte una buena vida. Tienes una casa hermosa. Estudias en una excelente escuela. Pero nunca están aquí conmigo».
interrumpió Miguel, sus simples palabras cargadas de una tristeza que ningún niño debería cargar. Graciela respiró hondo. En ese instante tomó una decisión que cambiaría todo, no solo sobre ese día, sino sobre toda la trayectoria de esa familia que, sin darse cuenta, se estaba desintegrando mientras perseguía sueños que se habían convertido en pesadillas silenciosas. «Entonces vamos a cambiar eso», dijo, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Vamos a encontrar una manera de hacer que tus padres recuerden lo que realmente importa». Después de convencer a Miguel de que se preparara para la escuela y de explicar a la coordinación pedagógica que hubo un malentendido familiar, Graciela regresó a la rutina de limpieza de la mansión con el corazón pesado. Sin embargo, su mente estaba lejos de las tareas domésticas. Mientras pasaba la aspiradora por la oficina de Eduardo, en el primer piso de la casa, no podía dejar de pensar en las palabras de Miguel sobre escuchar a sus padres conversando y a su madre llorando. La oficina de Eduardo era un ambiente que reflejaba perfectamente la personalidad del empresario. Muebles de caoba oscura, estanterías repletas de libros sobre administración y economía, diplomas enmarcados en las paredes y una imponente mesa ejecutiva posicionada estratégicamente frente a la ventana que daba vista al jardín. Era allí donde Eduardo pasaba la mayor parte de sus noches, incluso estando en casa. Al mover el sillón de cuero para aspirar debajo de él, Graciela notó algunos papeles esparcidos en el suelo, aparentemente caídos de la papelera. Su primera reacción fue recogerlos de inmediato. Después de todo, la privacidad era algo sagrado en su código de ética profesional. Pero al agacharse para recogerlos, algunas palabras en negrita saltaron a sus ojos. Aviso de protesta, vencimiento en atraso, ejecución fiscal. Graciela se detuvo, el corazón acelerando. Su formación en contabilidad, interrumpida hace 15 años por circunstancias que prefería no recordar, le hizo comprender inmediatamente la gravedad de esos documentos. No era solo una o dos cuentas en atraso. Eran decenas de notificaciones de diferentes acreedores, todas datadas de los últimos 3 meses. «Graciela». La voz estridente de Isabela resonó por la casa, haciéndola sobresaltarse y rápidamente recoger los papeles, colocándolos de nuevo en la papelera. «Estoy en la oficina, señora Isabela», respondió, tratando de mantener la voz normal mientras su corazón se disparaba. Isabela apareció en la puerta de la oficina usando un vestido azul marino, zapatos de tacón alto y una expresión de irritación que ya se había vuelto habitual en su rostro. A sus 38 años mantenía una belleza impecable gracias a tratamientos estéticos regulares, pero había algo artificial en su apariencia, como una muñeca de porcelana que había perdido el brillo original. «Necesito que pases toda mi ropa del armario principal. Esta noche tenemos una cena benéfica en el Hotel Nacional y necesito estar impecable», dijo, sin siquiera mirar directamente a Graciela. «Y asegúrate de que mi vestido dorado esté listo. Es lo que voy a usar». «Claro, señora Isabela, pero puedo preguntar». Miguel mencionó que la escuchó llorando. «¿Anoche está todo bien?» La pregunta hizo que Isabela se detuviera abruptamente, sus ojos azules endureciéndose. «Miguel debería estar durmiendo, no escuchando conversaciones de adultos. Y tú, Graciela, deberías concentrarte en tus funciones, no en cuestiones familiares que no te conciernen». «Lo siento, señora Isabela, es que me preocupo por el niño y...» «Tu preocupación es loable, pero innecesaria. Miguel tiene padres que se ocupan de él». La frialdad en la voz de Isabela contrastaba con el temblor casi imperceptible en sus manos, algo que no escapó a la observación atenta de Graciela. Cuando Isabela salió de la oficina, sus tacones resonando por el pasillo de mármol, Graciela,
Se quedó sola con un torbellino de pensamientos. Conocía las señales. Había vivido esa situación antes, en su propia familia, años atrás. La irritabilidad excesiva, las manos temblorosas, los ojos ligeramente vidriosos. Isabela estaba usando algún tipo de medicación, probablemente calmantes o ansiolíticos, y en dosis preocupantes. El sonido de la puerta del garaje abriéndose anunció la llegada inesperada de Eduardo. Eran solo las 2 de la tarde, muy temprano para que él regresara de la oficina. Graciela escuchó pasos pesados subiendo la escalera principal, seguidos del sonido de la puerta del dormitorio cerrándose con fuerza. Curiosa y preocupada, subió sigilosamente al segundo piso. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio, donde podía escuchar una conversación acalorada. «Isabela, no podemos seguir posponiendo esta conversación». La voz de Eduardo estaba cargada de tensión. Los japoneses cancelaron la reunión. Descubrieron los problemas con la agencia tributaria. «¿Cómo así descubrieron? ¿No dijiste que estaba todo resuelto?» La voz de Isabela era aguda, casi histérica. Pensé que estaba, pero Rodrigo, mi socio desde hace 15 años, estaba desviando dinero durante más tiempo del que imaginábamos. Las cuentas que pensábamos que estaban al día fueron pagadas con dinero que no existía. Hubo un silencio pesado, roto solo por el sonido de sollozos ahogados. «Eduardo, gasté 40,000 pesos solo este mes. La tarjeta de crédito, la ropa para los eventos, la mensualidad del club, el tratamiento estético de la doctora Patricia». La voz de Isabela se quebraba. «¿Cómo voy a explicar a mis amigas que ya no puedo mantener nuestro nivel de vida?» «¿Nuestras amigas?». Eduardo rió amargamente. «Isabela, podemos perder la casa. La empresa tiene las cuentas bloqueadas, los empleados no recibieron salario el mes pasado y tú estás preocupada por la opinión de tus amigas del club». Graciela se apoyó en la pared, sintiendo que las piernas flaqueaban. La situación era aún peor de lo que los documentos sugerían. Esa familia no solo estaba enfrentando dificultades financieras, estaba al borde del colapso total. «¿Y Miguel? ¿Qué vamos a hacer con su colegio? Son 8,000 pesos al mes». Isabela estaba claramente en pánico. «Miguel». Eduardo suspiró profundamente. «Quizás sea mejor que se quede con mis padres en Ribeirão Preto por un tiempo, hasta que logremos reorganizar nuestra vida». Esas palabras golpearon a Graciela como un rayo. ¿Mandar a Miguel lejos? ¿Separar a un niño de 7 años de todo lo que conocía? No podía aceptar que esos padres, perdidos en sus propias crisis, consideraran alejar aún más al hijo en un momento en que más necesitaba estabilidad emocional. «Pero Eduardo es solo un niño. No podemos simplemente mandarlo lejos porque nuestra vida se ha vuelto un caos». Finalmente, Isabela mostraba alguna preocupación genuina por el hijo. «Entonces dime, Isabela, ¿cuál es tu solución? ¿Cómo vamos a explicarle a un niño de 7 años que tal vez tengamos que salir de esta casa? Que tal vez yo termine preso por responsabilidad solidaria, no por los crímenes de Rodrigo? ¿Que tú tendrás que dejar de tomar los medicamentos que estás tomando en secreto porque ya no tendremos seguro médico?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Graciela se dio cuenta de que había lágrimas en sus propios ojos. Esa familia se estaba desmoronando y Miguel, inocente y ya necesitado de atención, sería la mayor víctima de toda esa tragedia. Cuando los pasos se acercaron a la puerta, Graciela rápidamente se apartó y bajó las escaleras, fingiendo estar ocupada con la limpieza. Pero su mente estaba trabajando a toda velocidad. Tenía conocimientos de contabilidad, tenía experiencia con la recuperación de empresas en dificultades. Más importante, amaba a Miguel como si fuera su propio hijo. Esa tarde,
Mientras planchaba ropa en el cuarto de servicio, Graciela tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la familia Martínez. No podía quedarse parada viendo cómo esa familia se destruía, especialmente sabiendo que un niño inocente estaba en el centro de toda esa tormenta. A las 5 de la tarde, cuando terminaba el horario escolar de Miguel, ella estaba esperando en la entrada del Colegio San Benito. El niño corrió a sus brazos, como siempre lo hacía, pero esta vez su abrazo estaba cargado de una intensidad diferente. «Doña Graciela, hoy en la presentación hablé sobre ti», dijo Miguel, con sus ojos verdes brillando. «Dije que tú eres la persona que más se preocupa por mí en mi familia». Esas simples palabras de un niño de 7 años sellaron el destino de todos ellos. Graciela miró a Miguel y le hizo una promesa silenciosa. Cueste lo que cueste, no permitiría que esa familia se desmoronara. Y si eso significaba romper algunas reglas, confrontar algunos patrones y revelar algunos secretos, que así fuera. La tormenta apenas comenzaba, pero Graciela estaba dispuesta a enfrentarse a ella. La madrugada del 22 de julio llegó con un frío característico del invierno en Sao Paulo, cargada de una llovizna persistente que transformaba la ciudad en un espejo sombrío de sí misma. Graciela despertó a las 5 de la mañana en su pequeño apartamento en el barrio de Libertad, como lo hacía todos los días desde hacía 5 años. Su hogar era simple pero acogedor, un estudio de 40 metros cuadrados en el tercer piso de un edificio antiguo, decorado con fotografías de su familia en 3 corazones y algunos objetos que trajo de Minas Gerais. Mientras preparaba su café de la mañana, pan francés con mantequilla y café recién hecho, revisó los mensajes en su teléfono. 3 llamadas perdidas de Carmen, la empleada que dormía en la casa de los Martínez durante la semana. El último mensaje, enviado a las 4 de la madrugada, hizo que su corazón se disparara. Graciela, mi madre tuvo un infarto en Santos. Tuve que viajar de emergencia. No podré ir a trabajar hoy, tal vez ni mañana. Los patrones viajaron anoche a Miami, a esa conferencia de empresarios. Miguel se quedó solo. «Puedes echarle un vistazo. Estoy desesperada». Graciela sintió que la sangre se helaba en sus venas. «Miguel, de solo 7 años, solo en esa mansión inmensa durante toda la noche». ¿Cómo pudieron Eduardo e Isabela viajar sabiendo que la empleada podría no ir a trabajar? La irresponsabilidad de esos padres la dejaba indignada. Rápidamente se vistió con su ropa habitual de trabajo: pantalones jeans oscuros, blusa blanca de manga larga y zapatillas cómodas, y tomó el primer autobús en dirección a los jardines. Durante los 40 minutos de viaje, su mente no dejaba de imaginar escenarios terribles. Y si Miguel se había despertado asustado durante la madrugada, y si había intentado preparar algo para comer y se había lastimado, y si alguien con malas intenciones sabía que la casa estaba prácticamente vacía. Llegó a la mansión a las 6:40 de la mañana usando su llave de empleada para abrir la puerta trasera. La casa estaba envuelta en un silencio sepulcral que la dejó aún más preocupada. Subió rápidamente la escalera principal en dirección a la habitación de Miguelito, en el segundo piso. La puerta estaba entreabierta. Espió hacia adentro y vio a Miguelito durmiendo profundamente en su cama individual, abrazado a un osito de peluche ya desgastado por el tiempo. Un regalo que ella misma le había dado en su último cumpleaños. El niño parecía demasiado pequeño en aquella habitación enorme, con sus paredes decoradas con pósteres de superhéroes y una estantería repleta de juguetes caros que rara vez eran usados. Aliviada, Graciela bajó a la cocina para preparar el café de la mañana. Fue entonces cuando notó algo extraño.
Sobre la encimera de mármol había un plato con restos de fideos instantáneos y un vaso de leche a medio beber. Miguelito había intentado alimentarse solo durante la noche. La imagen de aquel niño de 7 años preparando su propia comida en medio de la madrugada, porque no había ningún adulto responsable para cuidar de él, hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas de rabia y tristeza. A las 7:30 oyó pasos bajando la escalera. Miguelito apareció en la cocina aún en pijama, con el cabello desordenado y una expresión confusa en el rostro. «Doña Graciela, ¿cómo llegó aquí?» Su voz aún estaba ronca de sueño. «Buenos días, mi amor. Carmen me llamó porque tuvo que viajar de emergencia y vine a cuidar de ti». Se arrodilló para estar a la altura de los ojos del niño. «¿Pasaste la noche solo?» Miguelito asintió con la cabeza, intentando parecer valiente. «No tuve miedo. Soy un niño grande, solo que desperté con hambre en la madrugada y traté de hacer comida, pero no pude encender la estufa bien». «Dios mío, Miguelito, ¿y si te hubieras lastimado?» La preocupación en su voz era evidente. «Está todo bien, doña Graciela. Comí fideos fríos. No estaban tan malos». El niño sonrió forzadamente, intentando tranquilizarla. En ese momento, Graciela sintió una mezcla explosiva de amor maternal e indignación. ¿Cómo podían ser tan irresponsables esos padres? ¿Cómo podían dejar a un niño de 7 años completamente solo durante toda una noche? Preparó un desayuno especial para Miguelito: panqueques con miel, leche con chocolate y frutas picadas, mientras él se duchaba y se preparaba para la escuela. Pero cuando bajó a la cocina ya uniformado, Miguelito estaba diferente. Sus mejillas estaban rojas y tosía persistentemente. «Mi ángel, ¿te sientes bien?» Graciela puso la mano en su frente y sintió que estaba caliente. «Tienes fiebre». «Estoy un poquito cansado, pero puedo ir a la escuela». Miguelito intentó argumentar, pero otra crisis de tos lo interrumpió. Graciela tomó el termómetro del armario de medicamentos de la casa. 39 grados, fiebre alta. Y la respiración del niño estaba claramente agitada, como si estuviera esforzándose por conseguir suficiente aire. «Miguelito, hoy te quedas en casa. Voy a llamar a la escuela y avisar que estás enfermo». «Pero, doña Graciela, ¿y si mis padres llaman y descubren que no fui a la escuela? Se van a enojar». La inocencia de esa preocupación partió el corazón de Graciela. Un niño de 7 años, enfermo y febril, estaba más preocupado por decepcionar a sus padres ausentes que por su propio bienestar. «Mi amor, tus padres entenderán. Estás enfermo y necesitas cuidados». Intentó llamar a Eduardo, pero el teléfono indicaba que estaba fuera de cobertura. Intentó con Isabella. Mismo resultado. Durante la mañana, el estado de Miguelito fue empeorando progresivamente. La fiebre subió a 39 grados y medio, y su respiración se volvió aún más difícil. Se quejaba de dolores en el pecho y estaba claramente debilitado. Graciela intentó contactar al pediatra de la familia, pero la secretaria informó que solo podría atender al final de la tarde. «Doña Graciela», Miguelito la llamó con voz débil, acostado en el sofá de la sala. «Me siento muy mal. Parece que tengo un peso en el pecho». Esas palabras hicieron sonar todas las alarmas en la mente de Graciela. La dificultad respiratoria en un niño no era algo para esperar. Necesitaba llevarlo al hospital inmediatamente. Pero entonces vino la primera complicación. No tenía coche. Eduardo e Isabela habían llevado los 2 coches de la familia al aeropuerto. Intentó llamar a un taxi, pero el teléfono de la cooperativa informaba un tiempo de espera de más de 1 hora debido a un accidente en la carretera que estaba congestionando toda la región. Abrió la aplicación de transporte en su teléfono. Ningún conductor disponible en la región. Intentó con otra aplicación. Mismo resultado.
La huelga de los conductores de aplicaciones que había comenzado el lunes aún estaba afectando a toda la ciudad. Con Miguelito cada vez más agitado en el sofá, Graciela tomó la decisión más difícil de su vida. Solo conocía una dirección donde podría encontrar ayuda para Miguelito, la oficina de Eduardo, en el centro de la ciudad. Era allí donde encontraría a alguien que pudiera autorizar atención médica, privada, o al menos ayudarla a localizar a los padres. «Miguelito, mi amor, vamos a salir ahora. Te llevaré a la oficina de tu papá para conseguir ayuda». «Pero está muy lejos, doña Graciela. ¿Cómo vamos a ir?» Graciela miró por la ventana hacia la persistente llovizna afuera, luego miró a Miguelito, claramente debilitado, pero confiando completamente en ella. En ese momento, supo lo que tenía que hacer. «Te llevaré en mi espalda, mi ángel. Con doña Graciela estarás seguro». Miguelito la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. «Pero es muy lejos. ¿Podrá hacerlo?» «Por ti, mi amor, puedo hacer cualquier cosa». Y así, a las 11 de la mañana de un frío jueves de julio, Graciela colocó a Miguelito en su espalda, lo cubrió con su propio abrigo para protegerlo de la llovizna y comenzó la caminata más importante de su vida hacia el centro de Ciudad de México. Eran más de 10 kilómetros de distancia, pero el amor de una madre puede mover montañas o, en este caso, llevar a su hijo a buscar ayuda. Caso, cargar a un niño enfermo a través de una ciudad entera. La llovizna típica del invierno en Ciudad de México comenzó a intensificarse cuando Graciela y Miguelito salieron de la mansión en Jardines. El niño, con sus 30 kilos, estaba agarrado a sus espaldas, envuelto en el abrigo azul marino que ella usaba para trabajar. Sus bracitos delgados rodeaban su cuello, y ella podía sentir la respiración agitada contra su nuca. «Doña Graciela, ¿está segura de que podrá?» Miguelito preguntó, su voz débil pero preocupada. Aún enfermo, aquel niño de 7 años se preocupaba más por ella que por sí mismo. «Estoy segura, mi ángel. Vamos a llegar, verás». Graciela ajustó mejor el peso del niño, distribuyéndolo de manera que pudiera caminar por más tiempo. Sus años cargando cubos de agua en la infancia en Tres Corazones habían fortalecido sus músculos, pero sabía que la jornada sería desafiante. Comenzaron bajando la avenida Reforma en dirección al centro. Las primeras cuadras fueron relativamente fáciles, pero a medida que avanzaban, el peso de Miguelito comenzó a hacerse sentir en los hombros de Graciela. Ella se detenía cada 500 metros para reposicionar al niño y verificar cómo se sentía. «Miguelito, ¿cómo está tu respiración?», preguntaba siempre, tratando de ocultar su propia preocupación creciente. Está un poquito difícil, doña Graciela, pero estoy bien aquí con usted», respondía, apretando más fuerte el abrazo alrededor de su cuello. A la altura del Paseo de la Reforma ya habían caminado cerca de 3 kilómetros. Las piernas de Graciela comenzaron a temblar ligeramente y tuvo que parar en una parada de autobús para descansar unos minutos. Sentó a Miguelito a su lado en un banco mojado por la llovizna. «Mi amor, déjame ver cómo estás». Tocó nuevamente su frente. Aún febril, pero al menos la temperatura no había subido. «¿Te duele algo?» «Un poquito el pecho, doña Graciela. Pero, ¿sabe una cosa?» Miguelito la miró con esos ojos verdes brillantes, incluso estando enfermo. «Nunca he caminado tanto por la ciudad así. Es bonito ver las calles desde arriba, en su espalda». Esa observación inocente tocó el corazón de Graciela profundamente. Un niño de 7 años, criado en un ambiente de lujo donde solo era transportado en coches blindados, estaba descubriendo la ciudad por primera vez de una manera tan simple y pura. «Es verdad, ¿no? La ciudad es grande y está llena de personas diferentes», respondió, ayudándole a subir nuevamente a sus espaldas. Continuaron la jornada bajando la Consolación. A cada paso, Graciela sentía
no solo el peso físico de Miguelito, sino también el peso emocional de la responsabilidad que había asumido. Ese niño confiaba en ella completamente y no podía decepcionarlo. A la altura de la República, Miguelito comenzó a hablar más, quizás para distraer a ambos de la dificultad de la caminata. «Doña Graciela, ¿puedo contarte un secreto?» Su voz era bajita, casi un susurro. «Claro, mi ángel, puedes contarme cualquier cosa. A veces, cuando estoy en la escuela y los otros niños hablan sobre las cosas que hacen con sus padres, finjo que usted es mi madre». Las palabras de Miguelito impactaron a Graciela como un rayo. Tuvo que detenerse en medio de la acera, las lágrimas mezclándose con la llovizna en su rostro. ¿Cómo podía un niño de solo 7 años cargar con tal soledad emocional? «Miguelito», comenzó, pero él continuó hablando. «Sé que usted no es mi madre de verdad, pero usted me cuida como si lo fuera. Cuando estoy triste, usted siempre sabe. Cuando tengo hambre, usted hace comida rica. Cuando tengo pesadillas, usted siempre aparece en mi cuarto para ver si estoy bien». Graciela se volvió para poder mirar a Miguelito a los ojos. «Mi amor, yo te cuido, porque te amo mucho. Y siempre tendrás un lugar especial en mi corazón, independientemente de cualquier cosa. Incluso si mis padres mandan a que usted se vaya, incluso si tenemos que mudarnos lejos». La pregunta revelaba que Miguelito había escuchado más de las conversaciones de sus padres de lo que ellos imaginaban. «Incluso así, mi ángel, el amor que sentimos por las personas no tiene dirección. Vive aquí», señaló su propio pecho, «y nadie puede quitarlo». Reiniciaron la caminata, pero ahora había una conexión aún más profunda entre ellos. Miguelito comenzó a cantar bajito una canción que Graciela le había enseñado, una canción de ronda que ella aprendió de su abuela. La voz infantil, aunque ronca por la enfermedad, trajo un consuelo inesperado para ese momento de adversidad. «Ciranda, cirandiña, vamos todos cirandar, vamos a dar la media vuelta, vuelta y media vamos a dar». Pasaron por la Plaza de la República, donde Miguelito quedó fascinado viendo a las palomas volar incluso bajo la llovizna. «Doña Graciela, ¿los pajaritos también sienten frío como nosotros?» «Sí, mi amor. Por eso se juntan unos con otros para calentarse, igual que nosotros estamos haciendo ahora». En la avenida Río Branco ya habían recorrido más de 6 kilómetros. Graciela sentía las piernas pesadas y los hombros doliendo, pero la determinación era mayor que el cansancio. Miguelito había estado más callado en los últimos 15 minutos, preocupándola. «Miguelito, ¿estás despierto?» «Sí, doña Graciela, solo estoy pensando». «¿Pensando en qué?» «Estoy pensando que cuando crezca quiero ser igual a usted. Quiero cuidar de las personas que necesitan, incluso cuando sea difícil». Esas palabras simples de un niño de 7 años dieron a Graciela fuerzas renovadas para continuar. Si Miguelito podía encontrar inspiración en medio de su propio dolor y malestar, ella ciertamente podía encontrar fuerzas para llevarlo hasta el destino. Cuando finalmente llegaron a la calle 15 de noviembre en el centro histórico de Ciudad de México, ya eran casi las 2 de la tarde. Habían caminado por más de 3 horas, con paradas para descansar. El edificio comercial, donde se encontraba la oficina de Martínez & Asociados, se erguía ante ellos como un monumento de vidrio y concreto. Graciela se detuvo en la acera frente al edificio, jadeante y con las ropas empapadas por la llovizna persistente. Miguelito bajó de sus espaldas y se quedó a su lado, sosteniendo su mano firmemente. «Llegamos, mi amor», dijo ella, intentando sonreír a pesar del cansancio extremo. Miguelito miró hacia arriba, observando los 30 pisos del edificio. «Es muy alto. ¿Papá trabaja allá arriba?» «En el 23º piso»,
Graciela confirmó, aún tratando de recuperar el aliento. Fue entonces cuando Miguelito hizo algo completamente inesperado. La abrazó por la cintura y dijo: «Doña Graciela, gracias por cargarme hasta aquí. Sé que fue muy pesado y muy lejos. Nadie nunca ha hecho algo así por mí». En ese momento, frente a aquel edificio comercial, bajo una llovizna helada de julio, Graciela comprendió que aquella caminata había sido mucho más que un medio de transporte. Había sido un viaje de amor, coraje y descubrimientos mutuos. Ella había cargado a Miguelito físicamente, pero él la había cargado emocionalmente, recordándole el poder transformador del amor incondicional. Ahora, era hora de enfrentar lo que les esperaba allá dentro. Y tenía la corazonada de que los descubrimientos que harían en la oficina de Eduardo cambiarían todo para siempre. El vestíbulo del edificio comercial de la calle 15 de Noviembre era imponente, con piso de mármol de Carrara, candelabros de cristal y una decoración que exudaba prosperidad. Graciela y Miguelito entraron empapados por la llovizna, llamando la atención del portero uniformado, que los observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Con permiso». Graciela se acercó al mostrador de recepción, aún jadeante de la larga caminata. «Necesito subir a la oficina de Martínez & Asociados, en el 23º piso. Este es el hijo del señor Eduardo Martínez». El portero, un hombre de mediana edad con un bigote canoso, miró de Miguelito a Graciela con escepticismo. La apariencia de ambos, ropa sencilla y mojada, cabello desarreglado por la llovizna, contrastaba drásticamente con el ambiente lujoso del edificio. «¿Tiene autorización para subir con el niño? Necesito un documento de identificación y confirmación de la oficina», dijo en tono formal y un poco arrogante. «Señor, este niño está enfermo y necesita cuidados urgentes. Yo soy empleada de la familia desde hace 5 años». Graciela intentó explicar, pero su voz traicionaba el cansancio y la preocupación. «Lo siento, pero son las reglas del edificio. No puedo dejar que nadie suba sin autorización previa». Miguelito, percibiendo la tensión, se acercó tímidamente al mostrador. «Señor, mi nombre es Miguel Martínez. Mi papá trabaja aquí en el 23º piso. ¿Podemos subir, por favor? No me siento muy bien». El portero miró al niño, claramente febril, con las mejillas rojas y respiración entrecortada, y su expresión comenzó a ablandarse. Era imposible no darse cuenta de que se trataba realmente de un niño enfermo. «Voy a llamar a la oficina de Martínez & Asociados para confirmar», dijo, tomando el teléfono. Después de unos instantes de conversación, el portero frunció el ceño. «Qué extraño. Nadie está atendiendo allá arriba. Déjame intentar otra extensión». Graciela y Miguelito esperaron ansiosos, mientras el hombre hacía más intentos. Finalmente, alguien respondió. «¿Hola? Aquí es la recepción del edificio. Hay una señora con un niño aquí abajo queriendo subir a Martínez & Asociados». «¿Cómo? Ah, entendí. Sí, voy a mandarles a subir». El portero colgó con una expresión confusa. «La secretaria dijo que pueden subir, pero me advirtió que hay algunas situaciones complicadas ocurriendo en la oficina hoy». En el ascensor, Miguelito se apoyó en Graciela, claramente exhausto de la jornada. «Doña Graciela, ¿por qué el señor dijo que hay situaciones complicadas?» «No lo sé, mi amor, pero lo vamos a descubrir. Lo importante es que llegamos y vamos a conseguir ayuda para ti». Las puertas del ascensor se abrieron en el 23º piso, revelando un pasillo elegante con alfombra gris y paredes revestidas de madera noble. Pero había algo extraño en la atmósfera, un silencio pesado que no concordaba con el movimiento habitual de una oficina en funcionamiento. La recepción de Martínez & Asociados era espaciosa y moderna, con muebles de diseño italiano y una vista deslumbrante del centro de Ciudad de México.
pero solo había una persona presente, una mujer de aproximadamente 50 años, cabello rubio recogido en un moño, vestida con un traje azul marino. Se levantó cuando los vio entrar. «Ustedes deben ser Graciela y Miguelito. Soy Fernanda Santos, secretaria ejecutiva del señor Eduardo desde hace 10 años», dijo con una sonrisa forzada que no podía ocultar la preocupación en sus ojos. «Doña Fernanda, Miguelito está enfermo y necesito urgentemente contactar a sus padres. Ellos están en Miami, pero los teléfonos no funcionan», Graciela explicó rápidamente. Fernanda miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. «Graciela, necesito hablar con ustedes. Siéntense, por favor». Se acomodaron en el sofá de cuero de la recepción. Miguelito se acurrucó al lado de Graciela, quien pasó el brazo a su alrededor protectivamente. «¿Dónde está todo el mundo? La oficina está muy vacía», observó Graciela. «Esa es precisamente la cuestión», suspiró profundamente Fernanda. «Graciela, no sé cómo decirte esto, pero el señor Eduardo no está en Miami». «¿Cómo así? ¿Él y la señora Isabela viajaron anoche para esa conferencia?» «No», interrumpió suavemente Fernanda. «El señor Eduardo está internado en la Clínica Santa María desde hace 3 días. Tuvo una crisis de pánico severa durante una reunión con abogados y necesitó ser hospitalizado». El mundo de Graciela pareció girar. «Internado, pero ¿cómo? ¿Por qué nadie me avisó?» «La señora Isabela pidió total confidencialidad. Ella está desesperada manteniendo las apariencias. Para el mundo exterior, ellos están en Miami en un viaje de negocios. En realidad, el señor Eduardo está en tratamiento por una adicción al juego que descubrimos hace una semana». Miguelito, que había estado callado escuchando la conversación, levantó la cabeza. «Doña Fernanda, ¿mi papá está enfermo igual que yo?» Fernanda miró al niño con ternura. «Tu papá está en un hospital donde médicos muy buenos están cuidando de él, Miguelito. Él va a estar bien, pero necesita un tiempo para recuperarse». «¿Y la empresa?», Graciela preguntó, recordando los documentos que había visto en la oficina de Eduardo. Fernanda bajó la voz. «La situación es crítica, Graciela. El socio del señor Eduardo, Rodrigo Méndez, huyó al extranjero llevándose casi 2 millones de pesos. Las cuentas de la empresa están bloqueadas, tenemos deudas con proveedores, empleados sin recibir salario desde hace 2 meses. ¿2 meses? Graciela se quedó en shock. «Pero yo vi al señor Eduardo saliendo a trabajar todos los días». «Él venía aquí, sí, pero pasaba la mayor parte del tiempo tratando de resolver la situación o jugando en línea. La adicción comenzó como una forma de escapar del estrés, pero se convirtió en un problema más. Perdió más de 500,000 pesos de sus propios recursos personales en sitios de póker y apuestas deportivas». Miguelito tiró de la manga de la blusa de Graciela. «Doña Graciela, ¿eso significa que tendremos que salir de nuestra casa?». La pregunta inocente del niño hizo que Fernanda y Graciela intercambiaran una mirada cargada de preocupación. «Miguelito, tu mamá y tu papá están pasando por un momento difícil, pero ustedes son una familia fuerte», respondió Graciela, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Fernanda», continuó Graciela, «necesito llevar a Miguelito al médico urgentemente. Tiene fiebre alta y dificultades respiratorias. ¿Cómo puedo autorizar una atención médica?». «El plan de salud de la familia fue cancelado la semana pasada por falta de pago», reveló Fernanda, lanzando otra bomba. «Pero tengo la autorización para emergencias médicas que involucran a Miguelito. Puedo autorizar una atención particular». Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Miguelito se levantó del sofá y caminó hasta la ventana que daba vista a la ciudad de México. Con su voz de niño, pero con una seriedad que impresionó a las 2 mujeres, dijo: «Doña Fernanda, doña Graciela, yo puedo ayudar a salvar la empresa de mi papá». Las 2 mujeres se miraron, sorprendidas.
¿Cómo así, cariño?, preguntó Graciela. Miguelito se volvió hacia ellas, sus ojos verdes brillando a pesar de la fiebre. Sé dónde el tío Rodrigo guarda unos papeles importantes. Lo vi escondiéndolos en una carpeta secreta en la oficina de casa. Él no sabía que yo estaba viendo. Fernanda se levantó rápidamente. Miguelito, ¿qué tipo de papeles? Unos papeles con números y nombres de bancos. Habló por teléfono sobre una cuenta en otro país. Lo memoricé porque me pareció extraño que estuviera tocando las cosas de papá cuando él no estaba en casa. En ese momento, las 3 personas en el 23º piso del edificio comercial se dieron cuenta de que Miguelito, un niño de solo 7 años, que había sido cargado a cuestas por más de 10 kilómetros, podría tener la clave para salvar no solo la empresa de la familia, sino todo su futuro. La jornada estaba lejos de terminar, pero ahora sabían exactamente cuál era el próximo paso. El silencio que siguió a las palabras de Miguelito fue interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas del 23º piso. Fernanda se acercó al niño, arrodillándose para estar a la altura de sus ojos. Miguelito, esto es muy importante. ¿Puedes recordar exactamente dónde viste al tío Rodrigo esconder esos papeles? Su voz era amable, pero había una urgencia mal disimulada. Miguelito se rascó la cabeza, pensativo. Fue en la oficina de papá, en esa estantería grande de madera oscura. Él abrió un cajón secreto detrás de los libros. Yo estaba jugando a esconderme debajo de la mesa cuando él llegó. ¿Y escuchaste que hablaba sobre bancos en otros países?, preguntó Graciela, tratando de mantener la calma a pesar de la creciente ansiedad. Sí, habló con alguien por teléfono sobre transferir el dinero a Panamá y que nadie iba a descubrir si los documentos desaparecían. No entendí bien, pero me pareció extraño, porque papá siempre dijo que guardar dinero en otros países es cosa de gente deshonesta. Fernanda y Graciela intercambiaron una mirada significativa. Esa información podría ser crucial para rastrear el dinero desviado y potencialmente recuperar los recursos de la empresa. Fernanda, dijo Graciela, necesitamos actuar rápido, pero primero, Miguelito necesita atención médica urgente. Mira cómo está pálido y jadeante. Como si fuera una señal, Miguelito comenzó a toser violentamente, sosteniéndose el pecho con sus pequeñas manos. Doña Graciela, me duele mucho aquí dentro, susurró. Fernanda tomó su teléfono de inmediato. Voy a llamar al doctor Enrique Martínez. Él es pediatra y tiene consultorio aquí cerca. Es particular, pero conocido de la familia desde hace años. Mientras Fernanda hacía la llamada, Graciela sentó a Miguelito nuevamente en el sofá y verificó su temperatura con la palma de la mano. Seguía febril, posiblemente más alto que antes. Doctor Enrique, aquí es Fernanda Santos, de Martínez & Asociados. Tengo una emergencia. El hijo del señor Eduardo está con fiebre alta y dificultades respiratorias. Sí, ¿puede ser ahora? Estamos bajando. Colgó y se volvió hacia Graciela. Él va a atender a Miguelito ahora mismo. El consultorio queda a 2 cuadras de aquí. Pero Graciela, su voz se volvió seria. Después de que Miguelito esté medicado, necesitamos volver urgentemente a esa casa para buscar esos documentos. Si existen, pueden ser nuestra única oportunidad de salvar la empresa y probar el fraude de Rodrigo. El consultorio del doctor Enrique Martínez estaba en el 10º piso de un edificio médico en la calle Líbano Badaró. Era un ambiente acogedor, con paredes decoradas con dibujos infantiles y un gran acuario con peces coloridos que inmediatamente llamaron la atención de Miguelito. El doctor Enrique era un hombre de aproximadamente 60 años, con cabello canoso y gafas doradas. Conocido por su paciencia con los niños, saludó a Miguelito con una cálida sonrisa. Entonces tú eres el famoso Miguelito.
Ya te traté cuando eras un bebé, pero debes haber crecido mucho para recordarme. Miguelito sonrió tímidamente. Doctor, me siento mal. Parece que tengo una piedra en el pecho. El examen fue minucioso. El doctor Enrique verificó la temperatura, 39,20 Gaussen. Auscultó los pulmones, revisó la garganta y midió la saturación de oxígeno. Su expresión gradualmente se volvió más preocupada. Miguelito tiene un inicio de neumonía, explicó para Graciela y Fernanda, lejos del oído del niño. Nada grave aún, pero necesita antibiótico inmediatamente y reposo absoluto. Si hubieran tardado algunas horas más en traerlo, pero él va a estar bien, preguntó Graciela, su voz cargada de preocupación maternal. Sí, con el tratamiento adecuado, pero necesita cuidados constantes en las próximas 48 horas. ¿Alguien de la familia puede hacerse responsable? Fernanda explicó rápidamente la situación. Padres ausentes, empleada de viaje, solo Graciela disponible para cuidar al niño. Entiendo. En ese caso, usted, miró a Graciela, será la responsable del tratamiento. Voy a administrar un antibiótico inyectable ahora y recetar medicación oral para los próximos 7 días. Es fundamental que tome todos los medicamentos en los horarios correctos. Mientras el doctor Enrique aplicaba la inyección en Miguelito, que fue valiente, pero apretó fuerte la mano de Graciela, Fernanda recibió una llamada que cambiaría todo. ¿Hola? Fernanda hablando. ¿Qué? ¿Estás segura? ¿Cuándo sucedió? Entiendo. Gracias por avisar. Colgó con una expresión de total shock. Graciela, acaba de llegar una información que cambia todo. Rodrigo fue arrestado en el aeropuerto de Lisboa intentando embarcarse a Panamá con documentos falsos. La Policía Federal brasileña tenía una orden internacional contra él. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Graciela. Es complicado. Bueno porque no podrá escapar definitivamente. Malo porque sus abogados ya están trabajando para decir que él es solo un chivo expiatorio y que el verdadero responsable de las irregularidades es Eduardo. Miguelito, que había escuchado parte de la conversación mientras recibía la medicación, tiró de la blusa de Graciela. Doña Graciela, ¿eso significa que van a culpar a mi papá por cosas que él no hizo? La pregunta inocente impactó a las 3 mujeres como un rayo. Un niño de 7 años había comprendido exactamente la gravedad de la situación. Por eso necesitamos encontrar esos documentos que viste, mi amor. Pueden probar que tu papá es inocente, explicó Graciela amablemente. El doctor Enrique terminó la consulta y entregó las recetas. Miguelito se sentirá mejor en unas horas, pero necesita reposo. Nada de actividades físicas en los próximos 3 días. Doctor, dijo Miguelito, si ayudo a mi familia a encontrar unos papeles importantes, ¿eso cuenta como actividad física? El médico sonrió ante la pregunta peculiar. Depende de dónde estén esos papeles, campeón. En la estantería secreta de la oficina de mi papá, respondió Miguelito con seriedad. Entonces, creo que vamos a hacer una excepción. Siempre y cuando descanses bastante después. De vuelta al edificio comercial, mientras esperaban el taxi que Fernanda había llamado para llevarlas de regreso a Jardines, Miguelito hizo una observación que sorprendió a las 2 mujeres. Doña Fernanda, doña Graciela, ¿saben por qué presté atención cuando el tío Rodrigo estaba revisando las cosas de papá? ¿Por qué, mi amor?, preguntó Graciela. Porque una vez escuché a papá hablando con mamá sobre lo importante que es confiar en las personas adecuadas. Dijo que cuando alguien revisa nuestras cosas a escondidas es porque está haciendo algo malo. Entonces, cuando vi al tío Rodrigo haciendo eso, supe que estaba haciendo algo malo con mi papá. En ese momento, tanto Graciela como Fernanda comprendieron que Miguelito, a pesar de tener solo 7 años, poseía una intuición y una inteligencia emocional extraordinarias.
No solo había presenciado algo importante, sino que había comprendido la relevancia de lo que vio. El taxi llegó, y durante el viaje de regreso a la mansión en Jardines, Miguelito se durmió en el regazo de Graciela, aún débil, pero sintiéndose un poco mejor gracias a la medicación. Fernanda aprovechó para hacer varias llamadas, coordinando con abogados y contadores para que estuvieran listos para analizar cualquier documentación que se encontrara. Cuando llegaron a la mansión ya eran las 4:30 de la tarde. La casa silenciosa los recibió con su elegancia fría, pero ahora todos sabían que entre esas paredes de lujo podría estar escondida la clave para salvar o destruir definitivamente a la familia Martínez. Miguelito, aún somnoliento pero decidido, miró hacia la escalera que conducía a la oficina de su papá en el segundo piso. ¿Listas para descubrir la verdad?, preguntó, con una madurez que no correspondía a sus 7 años. Graciela y Fernanda se miraron. La respuesta estaba en el coraje de un niño que, a pesar de estar enfermo, estaba dispuesto a luchar por la familia que amaba. La oficina de Eduardo en el segundo piso de la mansión parecía diferente ahora que Graciela sabía la verdad. Ese ambiente, que siempre le había parecido un símbolo de éxito y prosperidad, ahora revelaba señales sutiles de la crisis que la familia enfrentaba. Papeles esparcidos sobre la mesa, cajones medio abiertos y un aire de abandono que no había notado antes. Miguelito, aún pálido pero decidido, caminó directamente hacia la estantería de caoba que ocupaba toda la pared lateral de la oficina. Era una pieza imponente, de más de 3 metros de altura, repleta de libros de administración, economía y algunos volúmenes sobre la historia de la familia Martínez. Era aquí donde el tío Rodrigo estaba revisando. Miguelito señaló la tercera estantería a la altura de sus ojos. Él movió estos libros aquí, demostró, moviendo cuidadosamente algunos volúmenes sobre derecho empresarial, y apretó algo detrás. Fernanda se acercó, examinando el área indicada por el niño. «Graciela, ¿puedes alcanzar mejor? Vamos a ver si hay algún mecanismo escondido». Graciela pasó las manos por la madera detrás de los libros, sintiendo cada centímetro de la superficie. Inicialmente nada, pero cuando presionó una pequeña saliente casi imperceptible en la esquina derecha, escuchó un clic suave. Una sección de la pared de la estantería se deslizó hacia un lado, revelando un compartimento secreto de aproximadamente 30 centímetros de ancho. «¡Dios mío!», exclamó Fernanda. «Miguelito, ¿cómo lograste ver esto desde donde estabas escondido?» Estaba debajo de la mesa jugando a ser fuerte cuando llegó el tío Rodrigo. Me quedé quieto para que no me viera, pero podía ver todo desde allí abajo, explicó Miguelito, señalando el espacio bajo el escritorio de su papá. Dentro del compartimento secreto había una carpeta de cuero marrón aparentemente cara con las iniciales RM grabadas en dorado. Rodrigo Méndez. Fernanda las retiró con cuidado y las colocó sobre la mesa de Eduardo Martínez. «Veamos qué tenemos aquí», murmuró, abriendo la carpeta. El contenido era una bomba, extractos bancarios de cuentas en Panamá, a nombre de empresas de fachada que Rodrigo había creado, contratos falsos de prestación de servicios que él usaba para justificar transferencias de dinero de Martínez y asociados a sus cuentas personales. Y lo más impactante, una serie de correos electrónicos impresos donde él detallaba a un cómplice cómo estaba sangrando la empresa de Eduardo poco a poco para que él no se diera cuenta. «Esto es la prueba definitiva», dijo Fernanda, hojeando los documentos con manos temblorosas. «Rodrigo no solo desvió dinero, lo planeó todo meticulosamente hace más de 2 años». Doña Graciela tomó uno de los correos y leyó en voz alta. «Eduardo está tan viciado en el póker en línea que ni se da cuenta de que estoy transfiriendo 50,000 al mes a las cuentas fantasma. Cuando él descubra,
Será demasiado tarde y yo ya estaré en el extranjero. Doña Fernanda preguntó. Miguelito, sentándose en el sillón de su padre, ¿eso significa que mi papá no hizo nada malo? Significa que tu papá fue víctima de alguien en quien confiaba mucho, Miguelito. Sí, cometió errores con los juegos, pero los crímenes fueron todos cometidos por el tío Rodrigo. Mientras Fernanda fotografiaba todos los documentos con su teléfono para enviar inmediatamente a los abogados, doña Graciela encontró algo que la dejó aún más impactada. Una carta manuscrita de Rodrigo, aparentemente preparada para ser enviada en caso de que fuera descubierto. «Ustedes necesitan escuchar esto», dijo, y comenzó a leer. «Eduardo, si estás leyendo, esta carta significa que descubriste mi estrategia. Quiero que sepas que nada de esto fue personal, fue solo negocios. Siempre has sido demasiado ingenuo para el mundo empresarial que tu padre creó. Considera esto una lección sobre confiar en las personas adecuadas». El cinismo frío de esas palabras dejó a todos en silencio. Miguelito, a pesar de ser un niño, pareció comprender la crueldad de lo que había sucedido con su padre. «El tío Rodrigo era muy malvado», dijo simplemente, con la claridad moral que solo los niños poseen. El teléfono de Fernanda sonó. Era el abogado de la familia, doctor Roberto Andrade. «Doctor Roberto, tenemos novedades importantes». «Sí, encontramos evidencias documentales». No solo suposiciones, documentos que prueban toda la fraude». «¿Pueden venir aquí ahora? Estamos en la casa de la familia». Ella colgó y se volvió hacia doña Graciela y Miguelito. «El doctor Roberto viene con el equipo jurídico. Quieren examinar todo personalmente y ya hablar con el Ministerio Público hoy». «¿Y el señor Eduardo? ¿Él ya sabe de las novedades?», preguntó doña Graciela. «Voy a llamar a la clínica ahora. Este descubrimiento cambia completamente su tratamiento. Saber que es inocente de las acusaciones más graves ayudará mucho en su recuperación». Mientras Fernanda se comunicaba con la clínica donde Eduardo estaba internado, Miguelito se acercó a doña Graciela, tirando de su blusa. «Doña Graciela, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor, lo que sea». «Si mi papá no hizo nada muy malo, ¿por qué está internado en un hospital?». La pregunta tocó el corazón del problema. ¿Cómo explicar a un niño de 7 años sobre vicios, estrés y las complejidades de la mente humana cuando enfrentamos traiciones y presiones excesivas? «Miguelito, tu papá está enfermo, pero no es una enfermedad del cuerpo como tu neumonía. Es una enfermedad del alma, de la mente». Cuando las personas están muy tristes, muy asustadas o muy preocupadas durante mucho tiempo, a veces hacen cosas que normalmente no harían, como jugar dinero tratando de olvidar los problemas. ¿Y él se va a poner bien? Sí, mi amor. Igual que tú te vas a poner bien de tu neumonía tomando los medicamentos correctamente, tu papá se va a poner bien haciendo tratamiento con médicos especiales que cuidan de la mente de las personas. Miguelito pareció satisfecho con la explicación. «¿Y mamá, ella también está enferma?». Esa pregunta sorprendió a doña Graciela. ¿Cómo había notado Miguelito que Isabela también tenía problemas? «¿Por qué piensas que tu mamá está enferma?». «Porque siempre parece muy triste, incluso cuando está sonriendo. Y a veces habla conmigo, pero parece que está conversando con alguien que no está allí». La observación infantil era sorprendentemente precisa. Miguelito había notado los signos de la dependencia química de su madre sin comprender técnicamente lo que estaba viendo. «Tu mamá también está pasando por un momento difícil, mi amor, pero con el descubrimiento de estos papeles, muchos problemas de la familia van a comenzar a resolverse». En ese momento, el timbre de la casa sonó. A través del intercomunicador, Fernanda confirmó que era el equipo jurídico llegando.
En pocos minutos, la silenciosa oficina de Eduardo estaba llena de abogados, contadores y hasta un representante de la Policía Federal que había sido contactado para analizar las evidencias encontradas. Doctor Roberto Andrade, un hombre de aproximadamente 55 años, cabello canoso y postura elegante, se acercó a Miguelito después de examinar los documentos. «Miguelito, ¿tienes idea de cuánto ayudaste a tu familia hoy?» «¿Ayudé bastante?», preguntó el niño, sus ojos verdes brillando con esperanza. «Ayudaste a salvar la empresa de tu papá, a limpiar su nombre y probablemente a recuperar mucho del dinero que fue robado. ¡Eres un héroe!». Miguelito sonrió, pero luego se puso serio. «Doctor, ¿eso significa que no vamos a tener que mudarnos lejos? ¿Que doña Graciela no va a tener que irse?». La pregunta impactó a todos los presentes. Un niño de 7 años, enfermo y cansado, estaba preocupado no por reconocimiento o recompensas, sino por la preservación de la estructura familiar que conocía, incluyendo a la mujer que se había convertido en su segunda madre. Doctor Roberto miró a doña Graciela, luego a Miguelito. «No solo ustedes no se van a separar, sino que sospecho que a partir de hoy muchas cosas buenas van a comenzar a suceder para toda la familia Martínez». Mientras los abogados organizaban toda la documentación para las providencias legales, doña Graciela miró por la ventana de la oficina. La llovizna había parado y los primeros rayos de sol de la tarde comenzaban a aparecer entre las nubes. Simbólicamente, parecía que la tormenta que había golpeado a la familia Martínez estaba finalmente comenzando a pasar, pero ella sabía que aún había mucho trabajo por delante. Eduardo necesitaba recuperarse, Isabela necesitaba enfrentar sus propios demonios, y Miguelito necesitaba la estabilidad emocional que había perdido. El amor y la determinación serían puestos a prueba aún más en los días que vendrían. Una semana después del descubrimiento de los documentos, la Clínica Santa María parecía un lugar diferente para Eduardo Martínez. El psiquiatra, doctor Marcos Ribeiro, había explicado que saber de su propia inocencia respecto a los fraudes había sido crucial para su recuperación psicológica. El empresario de 43 años, que había llegado allí en estado de pánico y desesperación total, ahora mostraba signos claros de mejora. «Eduardo, ¿cómo te sientes sabiendo que puedes volver a casa mañana?», preguntó el doctor Marcos durante la sesión del jueves por la mañana. «Aliviado, doctor, pero también asustado», admitió Eduardo, sentado en la silla de la sala de terapia. Había perdido algunos kilos durante la internación, pero sus ojos habían vuelto a tener vida. «Tengo miedo de enfrentar a Miguelito. Debe estar confundido, herido. Dios sabe lo que pensó cuando descubrió que su papá estaba internado». «Eduardo, los niños son más resilientes de lo que imaginamos. Y por lo que me contaste sobre doña Graciela, Miguelito tuvo un apoyo emocional sólido durante tu ausencia». «Graciela», suspiró Eduardo. «Doctor, cometí el mayor error de mi vida al no valorar a esa mujer. No es solo una empleada, es la persona que más ama a mi hijo en este mundo, después de mí y de Isabela». El doctor Marcos tomó algunas notas. «¿Y cómo piensas manejar esa relación cuando vuelvas a casa?». «Honestamente, no lo sé. Sé que necesito hablar con ella, pedir disculpas, reconocer oficialmente todo lo que hizo, pero principalmente necesito aprender de ella cómo ser un verdadero padre». Al otro lado de la ciudad, en la mansión de Jardines, la rutina había cambiado completamente. Graciela ahora no era solo la limpiadora. Se había convertido oficialmente en la cuidadora responsable de Miguelito durante la ausencia de sus padres, una posición que había ejercido de facto durante años, pero que ahora era reconocida y respetada.
Miguelito, ya recuperado de la neumonía gracias a sus cuidados atentos, estaba en la cocina ayudando a preparar la comida. Era una escena que se repetía diariamente. El niño de 7 años sentado en un banquito alto al lado de la encimera, pelando papas bajo la supervisión amorosa de Graciela. «Doña Graciela», dijo Miguelito concentrado en su tarea, «cuando papá vuelva a casa, ¿crees que le gustará almorzar con nosotros?» La pregunta tocó el corazón de Graciela. Durante años, Eduardo rara vez almorzaba en casa, siempre ocupado con reuniones de trabajo que ahora sabían que eran, en gran parte, escapadas de una realidad que no podía enfrentar. «Estoy segura de que sí, mi amor. Tu papá está aprendiendo cosas importantes en el hospital. Una de ellas es que la familia es más importante que el trabajo». «¿Y mamá? ¿Ella también va a almorzar con nosotros?» Isabela era una cuestión más delicada. Después del descubrimiento de los fraudes de Rodrigo, ella se había internado voluntariamente en una clínica de rehabilitación para tratar su dependencia de ansiolíticos. A diferencia de su marido, que estaba casi listo para volver, ella aún enfrentaba un proceso más largo de recuperación. «Tu mamá todavía va a estar un tiempo en el lugar donde se está tratando, Miguelito, pero está mejorando cada día». El intercomunicador de la casa sonó. Era Fernanda, que se había convertido en una presencia constante desde el descubrimiento de los documentos, coordinando los aspectos legales y empresariales de la recuperación de Martínez y Asociados. «Graciela, tengo noticias importantes». Fernanda entró en la cocina con una sonrisa radiante. «Acabamos de recibir confirmación del tribunal. Las cuentas de la empresa fueron desbloqueadas y ya logramos recuperar 800,000 pesos de las cuentas de Rodrigo en Panamá». «¿Eso es mucho dinero?», preguntó Miguelito, dejando de lado las papas. «Es bastante, sí. Significa que la empresa de tu papá puede volver a funcionar normalmente», explicó Fernanda. «¿Y los empleados que no recibieron salario?», preguntó Graciela, siempre preocupada por las personas que dependían de la empresa para sustentar a sus familias. «Todos van a recibir hasta el viernes con corrección. Eduardo hizo hincapié en priorizar esto cuando hablamos ayer». Miguelito se quedó pensativo por unos instantes. «Doña Fernanda, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro, Miguelito. Con la empresa funcionando de nuevo, ¿eso significa que mi papá va a volver a trabajar todo el día y no va a tener tiempo para mí?». La pregunta revelaba el miedo más profundo del niño. Que el regreso a la normalidad significara también el regreso al abandono emocional que había caracterizado su relación con sus padres antes de la crisis. Fernanda se arrodilló para estar a la altura de los ojos de Miguelito. «Tu papá pidió específicamente que te dijera algo. Cuando él vuelva a casa, el primer cambio será que te va a buscar a la escuela todos los lunes, miércoles y viernes. Y los fines de semana, ustedes van a tener un tiempo especial solo de padre e hijo». Los ojos verdes de Miguelito se iluminaron. «¿De verdad? ¿Él prometió eso?». «Lo prometió. Y más. Quiere que lo ayudes a entender cómo funciona la empresa, porque un día podrías querer trabajar allí también si quieres». En ese momento, el teléfono de la casa sonó. Era Eduardo, llamando desde la clínica. «Graciela, soy Eduardo. ¿Puedo hablar con Miguelito?». Con manos ligeramente temblorosas, Graciela pasó el teléfono al niño. «Es tu papá, mi amor». Miguelito tomó el teléfono con cuidado, como si fuera algo muy precioso. «Aló, papá. Hola, mi campeón. ¿Cómo estás?». «Estoy bien, papá. Doña Graciela me cuidó cuando estaba enfermo. Me cargó a cuestas hasta tu oficina. Fue una gran aventura». La voz de Eduardo tembló al otro lado de la línea. «Miguelito, tu papá está muy orgulloso de ti y muy agradecido por la doña Graciela. Sabes que ella es una persona muy especial, ¿verdad?». «Lo sé, papá. Amo a doña Graciela
Ella es como una segunda mamá para mí. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Eduardo volvió a hablar, su voz estaba entrecortada por la emoción. Miguelito, papá vuelve a casa mañana. ¿Y sabes cuál será la primera cosa que haremos juntos? ¿Qué? Vamos a hacer una comida especial para doña Graciela, para agradecerle todo lo que ha hecho por nuestra familia. ¿Me ayudas? Claro que sí. A doña Graciela le gusta mucho la lasaña y el flan de leche condensada. Entonces será lasaña y flan de leche condensada. Y Miguelito. Sí, papá. Te amo mucho, hijo mío. Papá cometió errores, pero eso nunca más volverá a suceder. Cuando Miguelito colgó el teléfono, sus ojos brillaban de felicidad, pero fue Graciela quien sorprendió a todos al comenzar a llorar. Doña Graciela, ¿por qué está llorando?, preguntó Miguelito preocupado. Son lágrimas de alegría, mi amor. Tu familia está volviendo a unirse y eso me hace muy feliz. ¿Y usted? ¿Usted va a seguir siendo parte de nuestra familia? La pregunta quedó en el aire como una oración. Fernanda miró a Graciela esperando la respuesta, sabiendo que esa mujer se había convertido en mucho más que una empleada. Era el corazón emocional que mantenía todo funcionando. Miguelito, no importa lo que pase, el amor que siento por ti y por esta familia nunca cambiará. Ahora, ¿qué tal si terminamos de preparar esta comida? Mañana tu papá llega a casa. Mientras retomaban la preparación de la comida, los tres sabían que el día siguiente marcaría no solo el regreso de Eduardo, sino el inicio de una nueva fase para todos. Una fase donde los valores reales, amor, dedicación, familia, finalmente serían priorizados sobre apariencias y ambiciones vacías. La tormenta había pasado. Ahora era hora de florecer nuevamente. La mañana del viernes, 2 de agosto, amaneció clara y soleada, un cambio bienvenido después de semanas de llovizna persistente. Graciela se despertó más temprano de lo habitual, a las 4:30 de la mañana, con una mezcla de ansiedad y expectativa. Hoy, Eduardo volvería a casa, y todo cambiaría nuevamente. Ella solo no sabía exactamente cómo. Mientras preparaba el desayuno especial que había planeado, sus manos trabajaban automáticamente, pero su mente estaba llena de incertidumbres. Eduardo había prometido cambios. Miguelito estaba esperanzado, pero Graciela conocía bien la dificultad de romper patrones establecidos a lo largo de años. ¿Realmente la crisis había transformado a Eduardo? ¿O volvería gradualmente a los viejos hábitos tan pronto como la vida se normalizara? Miguelito bajó a la cocina a las 7 en punto, ya vestido con su camiseta favorita de Spider-Man y un jeans limpio. Su cabello estaba peinado con esmero. Él mismo había pedido a Graciela que le enseñara a arreglarse para verse bien cuando papá llegara. «Doña Graciela, ¿a qué hora llega papá?», preguntó, sentándose a la mesa de la cocina donde ella había preparado un delicioso desayuno. Panes franceses frescos, frutas cortadas en formas divertidas, huevos revueltos como a él le gustaban y chocolate caliente con crema batida. El doctor Marcos dijo que a las 10 horas le dan el alta. Tu papá debe llegar a casa alrededor del mediodía. ¿Y ahí hacemos la lasaña para él? Exacto. Tú serás mi ayudante especial en la cocina. A las 9:30, Fernanda llegó acompañada de alguien que Graciela no esperaba. Doctor Roberto Andrade, el abogado de la familia. Él traía una expresión seria, pero no preocupada. «Graciela Fernández, necesito hablar con usted antes de que llegue Eduardo», dijo el doctor Roberto, sentándose en la sala con una carpeta de documentos. ¿Pasó algo? Graciela sintió que su corazón se aceleraba. Por el contrario, pasaron cosas muy buenas. Primero, logramos recuperar el 90% del dinero desviado por Rodrigo.
La empresa no solo está solvente, sino que será más próspera que antes, porque identificamos varios otros problemas administrativos en el proceso. Miguelito, que estaba jugando en la alfombra cercana, levantó la cabeza interesado. Segundo, continuó el doctor Roberto, Eduardo me dio instrucciones específicas sobre cómo reconocer formalmente su importancia para esta familia. Quiere ofrecerle 3 opciones y la decisión es enteramente suya. Graciela se inclinó hacia adelante, curiosa pero aprensiva. Primera opción, continuar como empleada de la casa, pero con un salario 3 veces mayor que el actual, plan de salud completo para usted y su familia en Minas Gerais, y 2 semanas de vacaciones pagadas al año en cualquier lugar que desee. Los ojos de Graciela se agrandaron. Era más dinero del que había soñado ganar en toda su vida. Segunda opción. Eduardo supo que usted tiene formación en contabilidad y experiencia empresarial. Le gustaría ofrecerle una posición en la empresa como consultora financiera, con salario ejecutivo, participación en las ganancias y la flexibilidad de seguir cuidando de Miguelito cuando sea necesario. Graciela no podía creerlo. Trabajar en la empresa. ¿Y la tercera opción?, preguntó Miguelito, dejando sus juguetes y acercándose a los adultos. El doctor Roberto sonrió. La tercera opción fue idea de Miguelito, de hecho. Eduardo me contó que durante una llamada telefónica, Miguelito sugirió que usted se convirtiera oficialmente en parte de la familia. ¿Cómo así?, preguntó Graciela. Adopción adulta. Usted se convertiría legalmente en hermana de Eduardo, lo que la haría tía oficial de Miguelito, con todos los derechos y responsabilidades que eso implica, incluyendo participación en la herencia familiar y voz en las decisiones importantes sobre el futuro de Miguelito. El silencio, que siguió, fue roto solo por el sonido del reloj de la sala. Graciela miró a Miguelito, luego al doctor Roberto, tratando de procesar la magnitud de lo que se estaba ofreciendo. «Miguelito», dijo suavemente, «¿fuiste tú quien sugirió eso?» «Sí. Le dije a papá que usted ya es de nuestra familia en el corazón. Entonces, ¿por qué no hacerlo oficial en papel también?» Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Graciela. En 42 años de vida, nunca había... «¡Eh! ¡La mamá vuelve a casa hoy!» Miguel sonrió radiante. Isabela había completado su tratamiento de rehabilitación la semana anterior y había pasado los últimos días en un período de readaptación gradual, visitando a la familia progresivamente. Hoy marcaba su regreso definitivo al hogar, completando finalmente la reunión familiar que todos esperaban. «¿Estás emocionado?», Graciela preguntó, aunque la respuesta era obvia por el brillo en los ojos verdes del niño. «Mucho. ¿Y sabes una cosa? Ayer, cuando la mamá vino a cenar, dijo que me ama mucho y que nunca más va a estar ausente como antes. Prometió que ahora va a ser una mamá presente». Los cambios en Isabela habían sido tan dramáticos como los de Eduardo. El tratamiento no solo curó su dependencia química, sino que también la ayudó a redescubrir su identidad, más allá de las expectativas sociales que la habían aprisionado durante años. La mujer que emergió de la rehabilitación era más genuina, más conectada con sus propios sentimientos y valores. A las 9 de la mañana, después de llevar a Miguel a la escuela juntos, otro ritual familiar que Eduardo había adoptado, regresaron a casa para los preparativos finales del regreso de Isabela. La casa había sido decorada discretamente con flores frescas, y Graciela había preparado la comida favorita de ella, salmón a la parrilla con verduras y un postre de frutas rojas. «Graciela», Eduardo dijo mientras ayudaba a arreglar la sala, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro, Eduardo, ahora somos familia, ¿no?
Puedes preguntar cualquier cosa. ¿Eres feliz? Digo, con todos estos cambios, con tu nueva vida, ¿te sientes realizada? Graciela dejó de arreglar los cojines del sofá y miró por la ventana hacia el jardín, donde flores de varios colores florecían bajo el sol de febrero. Era una pregunta que ella misma se había hecho varias veces en los últimos meses. Eduardo, ¿sabes cuál fue el mayor descubrimiento de mi vida? ¿Cuál? Descubrí que la felicidad no es un destino al que se llega, es una elección que hacemos todos los días. Cuando elegí cargar a Miguel en la espalda aquel día de julio, no estaba pensando en recompensas o reconocimiento. Estaba eligiendo amor por encima de conveniencia. Y ahora me despierto todos los días eligiendo ser agradecida. Agradecida por tener una familia que me ama, por tener un trabajo que me realiza, por poder ver a Miguel creciendo feliz y saludable, agradecida por haber ayudado a ustedes a reencontrarse. Eduardo se acercó y la abrazó. Nosotros somos los que estamos agradecidos, Graciela. Tú salvaste nuestra familia. No, Eduardo, nosotros salvamos nuestra familia, juntos. A las 2 de la tarde, Isabela llegó acompañada del doctor Marcos, quien haría el seguimiento ambulatorio de su reintegración familiar. Ella estaba visiblemente diferente, más delgada, con el cabello más corto y natural, usando una ropa simple pero elegante. Más importante, sus ojos azules brillaban con una claridad que no tenían en años. Graciela. Isabela la abrazó calurosamente. ¿Cómo agradecerte todo lo que hiciste por nosotros? Por mí, por Eduardo, especialmente por Miguel. Isabela, no necesitas agradecerme nada. La familia cuida de... ¡La familia! Es exactamente eso, familia. Isabela sonrió, y por primera vez en años su sonrisa era genuina. Graciela, quiero pedirte perdón por todos los años en que te traté como a una empleada cuando siempre fuiste mucho más que eso. Siempre has sido el corazón de esta casa. Cuando Miguel llegó de la escuela a las 5 de la tarde y encontró a su madre en la cocina, ayudando a Graciela a preparar galletas, su alegría fue explosiva. Corrió hacia sus brazos y se quedaron abrazados durante largos minutos. Mamá, estás diferente, más presente, dijo Miguel, con la honestidad simple de los niños. Sí, mi amor, la mamá aprendió cosas muy importantes mientras estaba fuera. Aprendí que tú eres lo más importante de mi vida y que quiero estar aquí para cada momento especial tuyo. Esa noche, la familia cenó junta por primera vez en más de un año. La mesa de la cocina, en lugar del formal comedor, albergó una comida simple pero cargada de significado. Eduardo contó sobre los nuevos proyectos de la empresa, incluyendo un programa de becas para hijos de empleados. Isabela habló sobre sus planes de retomar la Universidad de Psicología, que había abandonado años atrás. Miguel compartió sus aventuras en la escuela y sus planes para el proyecto de ciencias. ¿Y Graciela? Graciela solo observaba, con el corazón desbordando de gratitud, a esa familia que había ayudado a reconstruir y que ahora la incluía completamente. ¿Sabes una cosa?, dijo Miguel, terminando su flan de leche condensada. Creo que nuestra familia se volvió mucho mejor después de casi perderse. Es como si hubiéramos aprendido a amar de verdad. Las palabras simples de un niño de 8 años resonaron en la mesa como una verdad profunda. A veces es necesario casi perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Más tarde, cuando Miguel estaba durmiendo y Eduardo e Isabela conversaban en la sala sobre planes para el futuro, Graciela salió a la terraza y miró las estrellas en el cielo despejado de Ciudad de México. Su mente viajó a aquel día helado de julio, cuando cargó a un niño enfermo en la espalda por más de 10 kilómetros. En ese momento, parecía solo un acto de desesperación y amor maternal.
Ahora comprendía que había sido el primer paso de un viaje que transformaría no solo la vida de Miguel, sino de toda una familia, incluyendo la suya propia. El amor genuino, descubrió, tiene el poder de mover montañas, o en su caso, de cargar niños por ciudades enteras y en el proceso llevar a toda una familia de vuelta a casa, al lugar donde realmente pertenecían, juntos, unidos por lo que hay de más poderoso en el universo, el amor incondicional de personas que eligen, todos los días, cuidar unas de otras. Mientras una suave brisa mecía las hojas del jardín, Graciela sonrió a las estrellas y susurró una oración de gratitud. La tormenta había pasado definitivamente. Ahora, finalmente, era primavera para todos ellos. Deja tu me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y si has visto hasta aquí, comenta "Yo vi hasta aquí" y deja tu opinión sobre esta historia. Y no te olvides de ver el próximo video que aparece en la pantalla final. Está muy emocionante.